Ok. Bueno, criaturas, creería que ya terminamos todo cardio, ¿no? Con ustedes, la clase de lunes fue la que hicimos sábado y hoy retomo. Tema nuevo, que yo voy a avanzar en respiratorio. Nuestro tema de ahora es respiratorio. Ya tenemos 3 avanzados, generalidades, autónomo y cardio. Ahora para este semestre va respiratorio, va digestivo y endocrino. Ahí ya hacemos el segundo parcial. Cuando hablamos de respiratorio, ¿qué temas vamos a ver? Vamos a ver todas las patologías relacionadas con broncoespasmo, vamos a ver asma bronquial. Dentro de lo que va a ser asma bronquial, ya hemos avanzado 2 grupos de broncodilatadores, que son los agonistas adrenérgicos beta 2 mayor a beta 1. Hemos avanzado también antimuscarínicos. Me quedaría un solo grupo de broncodilatadores, que lo hacemos hoy día, que son las antinas. Con eso completaríamos básicamente los broncodilatadores. Pero en el asma bronquial de pronto se utilizan también otros fármacos antiinflamatorios, porque tengo un proceso inflamatorio importante. Cuando hablamos de antiinflamatorios, los fármacos de elección no son los antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, diclofenaco, sino que hablo de glucocorticoides. Como vamos a usar generalmente en aerosol, vamos a estudiar todos los glucocorticoides después de santina y para todas las patologías en las que se utiliza, ¿no? Entonces vamos a ver en detalle el glucocorticoide en este tema de aparato respiratorio, pese a que él pertenece al grupo de endocrino, ¿ok? Como vamos a ver glucocorticoides y son analgésicos antiinflamatorios, aquí hago un paréntesis y hacemos AINES también para compararlos, glucocorticoides y AINES, y hacemos manejo de dolor, ¿no? Entonces voy a hacer, además de respiratorio, lo voy a enganchar haciendo un poquito en paréntesis, manejo de dolor. Y luego vemos los profilácticos del asma bronquial. Después de asma bronquial, con todo su arsenal terapéutico, entramos a mucolíticos, expectorantes y antitusivos. Y con eso ya cerramos respiratorio. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Apáguenme sus micrófonos para que yo crea que todos están súper atentos escuchándome. ¿Ya? Bien. Si hablo de asma bronquial, ¿qué tengo que pensar? Que va a ser un síndrome caracterizado por una obstrucción reversible de la vía respiratoria. Si yo digo obstrucción, ¿será emergencia su tratamiento o no? Sí. ¿Qué opinan ustedes? Si hay una obstrucción de la vía respiratoria, ¿qué síntomas da? ¿Será emergencia o no será emergencia? Me apagan sus micrófonos, ya les pedí de buena manera, no hagan que yo me ponga de mal humor. Tienen derecho a estar haciendo otra cosa y hacer lo que quieran, pero no a molestar la clase. Ya. Si yo digo obstrucción, ¿será una emergencia o no? Sí, doctora. Claro, es una emergencia. Una obstrucción de la vía respiratoria. ¿Qué clínica va a tener un paciente con una crisis de asma bronquial? Si hay una obstrucción de la vía respiratoria. Una disnea, doctora. Una disnea, dificultad para respirar, si eso se mantiene va a haber una cianosis, va a haber una taquicardia refleja, ¿ok? Entonces fíjense que acá, donde hay obstrucción, esta es la emergencia. Esa obstrucción de la vía respiratoria se instaura de forma recurrente, o sea que no es una vez cada 10 años, no, de forma permanente. ¿Por qué? Porque está relacionada con qué, con estímulos que para ese paciente son nocivos, pero para los otros individuos no. O sea, yo estoy hablando de una obstrucción producida ¿por qué? Por estímulos que por sí mismos no deberían ser nocivos, porque para las otras personas no es nocivo, pero para ese paciente sí. Esos estímulos desencadenantes del asma bronquial le vamos a llamar alergenos, por no decir antígenos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo antígeno, vamos a producir anticuerpos. Estoy hablando de enfermedades de autoinmunidad, ¿de acuerdo? Entonces, estamos frente a un síndrome caracterizado por una obstrucción generalizada, vía respiratoria, recurrente. Hasta aquí, si yo digo obstrucción de la vía respiratoria, ¿cuál va a ser mi objetivo terapéutico? ¿Qué objetivo terapéutico voy a tener? Permeabilizar la vía Relajación de respiratoria. los músculos contractores de los respiratorios, doctor. Ok, broncodilatar. No tengo dónde más perderme. ¿Qué broncodilatadores hemos estudiado hasta aquí? Salbutamol.
Ya, dime grupo terapéutico. Salmeterol. Ya, grupo Agonistas beta terapéutico. 2, beta 2 mayor a beta 1. Eso me gustó más. Agonista beta 2 mayor a beta 1, profesora. Tiene los de acción muy rápida, como una adrenalina, acción corta como un salbutamol, acción más larga como un formoterol, bamboterol, salmeterol. Ok. Primera línea, fármaco de oro, fármaco estrella, salbutamol en aerosol en las crisis, en cualquier estadio, ya lo vamos a revisar. Y además de ese broncodilatador, ¿qué otro broncodilatador hemos estudiado? Los antagonistas muscarínicos que vendrían a ser Perfecto, Camila, ¿te acuerdas qué fármaco? bromuro de hepatropio, oxitropio y tiotropio. Tiotropio, ok, y los tenemos incluso en esta nueva forma de dispensación para hacer aspiración en polvo seco, ¿verdad? Ellos no me sacan al paciente de la crisis, ¿no? Cuando los hemos estudiado, hemos recordado, no me sacan al paciente de la crisis porque ellos solo bloquean el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático se ve estimulado en pacientes con EPOC, no así en asma bronquial. En asma pudiera usarse nunca solo, porque no va a sacar al paciente de la crisis, pero sí asociado con un agonista beta 2. O sea que hasta aquí muy claro mi tratamiento. Si tengo un broncoespasmo, pues voy a broncodilatar. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de asma bronquial, tengo esta obstrucción de la vía respiratoria. Me limita el flujo de aire, como que este es el bronquio relajado y acá todo este músculo liso que va a ir modificando esa celularidad y ahora vamos a ver que hay un remodelado importante cuando es tan recurrente las crisis. Entonces este diámetro del músculo liso se hace más pequeño. El paciente va a tener sibilancia porque de tener un músculo liso bronquial de ese diámetro va a ser mucho más pequeño, hay más resistencia para ingresar, ¿no? Entonces, en un primer momento, ¿qué tengo? Ok, tengo un broncoespasmo, tengo disminuido el flujo de aire, se hace la sibilancia, dificultad para respirar, cianosis, pero en un segundo momento tengo un proceso inflamatorio que se va cronificando. O sea que en un primer momento tengo la broncoconstricción, en un segundo momento tengo un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio recurrente se va a asociar a cambios estructurales, haciendo un remodelado en el árbol bronquial, tanto en el aumento de secreciones, tanto en perder la elasticidad en la fibra muscular, es menos elástica, se distiende menos, mayor producción de moco, los fibroblastos aumentan, entonces me empieza a modificar el tejido. Dos fases, broncodilatación, emergencia, fase inicial y un proceso inflamatorio que es más secundario, pero a la vez ese proceso inflamatorio me va a determinar a la larga una remodelación en el árbol bronquial. Si yo acá tengo inflamación, ¿qué puedo usar en estos pacientes? Además de ya haber broncodilatado. Corticoides puede ser doctor. ¿Por qué? Está bien la respuesta, glucocorticoides. ¿Por qué? Si yo tengo otros antiinflamatorios con menos efectos adversos, un diclofenaco, un ibuprofeno, un meloxicam, piroxicam, celecoxib, rofecoxib, tengo mucho, dipirona si quieres, paracetamol, aunque paracetamol no es antiinflamatorio, es más analgésico antipirético. ¿Por qué me has dicho corticoides sí y los otros AINES no? Puede ser corticoides porque inhiben toda la vía de la inflamación. Ya, está un poco bien eso. ¿Y por qué no el AINE entonces? La pregunta al revés. ¿Por qué no el AINE? Vamos. ¿Quién se acuerda? Ahora, puede ser porque dejan la vía de los leucotrienos libres. Ok, porque acuérdense que en los AINES bloqueábamos ciclooxigenasa. Al bloquear ciclooxigenasa quedaba la vía alterna de la inflamación. Ciclooxigenasa, vía principal de la inflamación. Entonces, toda la inflamación se va a derivar con el uso de la AINE a la vía alterna. ¿Quién recuerda quién eran los principales autacoides de la vía alterna? Termina liberando ¿qué? Leucotrienos, principalmente de la línea 4. Leucotrienos juegan un papel preponderante en las crisis asmáticas. ¿Okay? Muy bien, entonces hasta acá nos va quedando extremadamente claro
que tengo un primer proceso broncoespástico que es emergencia y luego un proceso inflamatorio. Entonces, a priori ya vamos a ir viendo los escalones en tratamiento del asma. Si con el aerosol no mejora, pues vamos a tener que ir sumando fármacos. Y en la suma de fármacos ahí entran los glucocorticoides, que hoy los vamos solo a mencionar y la siguiente clase los vamos a desarrollar. Acá, importante ya repasando, tengo un proceso inflamatorio, una obstrucción y una hiperreactividad bronquial. Fíjense este bronquio con excelente luz, por ahí entra el oxígeno. Y acá que tengo, esto está remodelado, está engrosado, baja elasticidad, me disminuye el diámetro, aumenta la vascularidad, esto estimula mucha formación de angiogénesis, son nuevos vasos para dar más vascularidad por la hipoxia. Y fíjense todo esto amarillo, la secreción, hay una hipersecreción. Pobre paciente, su luz del vaso disminuida y a eso le aumentas mucha secreción. Te disminuye más el calibre del vaso y mayor dificultad para respirar, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos en fisiopatología, pero ahora vamos a ver cómo es que esto se va a ir desarrollando, ¿ya? Esta gráfica me encanta para explicar estos procesos autoinmunes de reacción antígeno-anticuerpo, que de acuerdo al lugar donde esto se produce, yo voy a tener, ¿qué voy a tener? Si es solo en nariz y garganta, la llamada fiebre de Leno. Si es a nivel pulmonar, asma bronquial. Y si es generalizado, un shock anafiláctico o una anafilaxia sin entrar todavía en shock. O sea que lo que vamos a ver nosotros ahora es reacciones antígeno-anticuerpo. Asma bronquial, ¿tiene reacción antígeno-anticuerpo? Sí. Alergias desde una rash cutáneo hasta un shock anafiláctico, antígeno-anticuerpo, misma reacción. Y si es solo nariz y garganta, le llamamos fiebre de Leno. ¿Cómo es que esto empieza a producirse? Pues siempre les digo yo, el asma no es genético. Yo no nazco, no voy a nacer con asma bronquial. Sí puedo tener predisposición genética, donde de padres que son asmáticos es muy probable que los hijos desarrollen asma bronquial. Pero ¿por qué no es genético? Porque para yo desarrollar un asma, yo necesito un antígeno. Entonces, ese individuo que ha nacido recién necesita estar en contacto con ese antígeno. ¿Para qué? Para que ese antígeno dé las órdenes y el organismo forme anticuerpos, que son en este caso las IgE. ¿Quién es antígeno? Todo lo que tiene pez, polen, pelo, el polvo, los ácaros, a veces fármacos. Todos estos son factores disparadores. Yo acá tendría que aumentar cambios de clima. Muchas veces pacientes asmáticos cambian la temperatura, que en Santa Cruz es muy usual. Tenemos un día de calor y de pronto un churazo o baja la temperatura y empieza la crisis. Entonces yo tengo un disparador. Ese disparador es antígeno. La primera vez que el antígeno entra en contacto con el paciente nunca va a desarrollar crisis. Por eso es que no es genético. Ese antígeno determina que se formen estas inmunoglobulinas G, que son los anticuerpos, y en un segundo momento, cuando el antígeno entra a partir de la segunda vez, no solo desde la segunda vez, a veces a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la décima, recién hay esta reacción de este antígeno con el anticuerpo. ¿Dónde? En unas células especializadas llamadas mastocitos o células cebadas. Estas células cebadas, en toda su superficie, en pacientes alérgicos, se llena de inmunoglobulinas G, altísima densidad, ¿ok? Esa es la diferencia entre un paciente no alérgico y un alérgico. La densidad de inmunoglobulinas G va a ser muy alta. ¿La podemos medir? Sí, la podemos medir, las inmunoglobulinas G. Entonces, cuando este antígeno interacciona con esta inmunoglobulina E, ¿qué le va a pasar a este mastocito o célula cebada? Ingresa el calcio interviene siempre, ¿no? Ingresa el calcio aumentando el AMP cíclico y no aumenta el AMP cíclico, eso hacen los agonistas beta. Ingresa el calcio y todas estas vesículas que tenían preformado mediadores de procesos alérgicos e inflamatorios se libera. O sea que antígeno interacciona con el anticuerpo, ingresa calcio y todas estas vesículas se degranulan.
¿Qué tienen en su interior aquí preformado estos gránulos? Todos los mediadores de inflamación. Se lleva la flor probablemente por mayor cantidad la histamina, pero también los leucotrienos. ¿Qué les decía yo hace rato? El leucotrieno de la línea 4. Esos son los mediadores de procesos alérgicos asmáticos, prostaglandina, factor de agregación plaquetario, prostaciclina, heparina también se libera, factor de agregación de plaqueta. Y cuando ellos se liberan, de pronto si su afinidad es por árbol bronquial, a nivel pulmonar, tengo el asma. Fíjense, este es el diámetro, ¿verdad? Y acá el diámetro va a disminuir mucho más en bronquio y ahí tengo mi broncoconstricción, producción de moco, inflamación con edema. Eso sí fue en bronquio. Si fue solo nariz y garganta, el mismo mecanismo. Fiebre de Leno, anafilaxia es las alergias, que puede ir desde un rash hasta un shock anafiláctico. O sea que, ¿qué preciso yo? Un antígeno que va a ser de disparador, ¿para qué? Para formar anticuerpos. Cuando antígeno y anticuerpo ya se vuelven a encontrar, recién se liberan mediadores de la inflamación. Y en este caso, si es de bronquio, del broncoespasmo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, esos mastocitos, acá están sus alergenos, interactúan con las inmunoglobulinas E, liberan no solo histamina, todos los mediadores de la inflamación. ¿Quiénes van a ser alergenos? ¿Quién me va a disparar? Principalmente polvo, pelo, el polen, el pelo de los animales en la mayoría de los pacientes son alergenos, cambios de temperatura. Hay fármacos que me pueden desencadenar crisis, sí los hemos estudiado, a los beta bloqueantes, no los de última generación, ¿verdad? Los que bloquean el receptor beta 2 mayor, los no cardioselectivos. Los AINES, ¿por qué? El AINE muchas veces te hace la crisis porque bloquea ciclooxigenasa y me deja expedita la vía alterna. Aumenta los leucotrienos y hace la crisis. En otros pacientes, factores endocrinos, los cambios hormonales pueden desarrollar asma, en este caso en mujeres, ¿no? En otros pacientes, el ejercicio físico. Pacientes que les gusta hacer ejercicio físico generalmente van a usar su inhalador de periodo de latencia largo como un salmeterol, bamboterol, horas antes de hacer el ejercicio para poder tolerarlo. Infecciones respiratorias virales, hizo una gripe por virus de gripe y hace una crisis asmática, sinusitis que pueden ser bacterias, irritantes, ¿no? El tabaco, contaminación, productos químicos, aditivos alimentarios. Esta es más compleja. Cuando hablamos de asma, hay dos tipos de asma. El más usual es el asma extrínseco. ¿Qué significa extrínseco? Que hay un factor externo, que son todos estos capaces de producir la crisis, de desarrollar o desencadenar la crisis. Si tu paciente se pone a barrer y se levanta polvo, sabe que va a tener crisis. Si hay un cambio terrible de temperatura, sabe que va a tener crisis. Si toma un beta bloqueante, sabe que va a tener crisis. Ese es el asma extrínseco, un agente externo responsable. Pero está el asma intrínseco. ¿Cuál es ese? No hay una causa aparente externa y el paciente hace las crisis. Le mide las inmunoglobulinas E y son normales. ¿Qué lo desencadena? Estrés. Ese niño que era normal en cuanto a que no tenía problemas respiratorios, le nace el hermanito y empiezan sus crisis de asma. Le hacen todos los estudios, no hay un factor desencadenante, inmunoglobulinas normales. Es un asma que se llama intrínseco, factores emocionales, mentales, sentimientos. Eso pueden generar la crisis. Es la más difícil de controlar, pero probablemente responde a los broncodilatadores, pero habría que hacer un tratamiento diferente ahí psicológico, ¿no? Una terapia psicológica acompañada de controladores de estrés o ansiedad. Bien, yo les decía que el asma no es genético, pero hay cromosomas que si tú lo presentas, la predisposición a hacer el asma bronquial está. Y aquí entra algo importante, que esto es muy actual, que se llama epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es como que yo tengo mi célula
bueno, un poco mal dibujada. En el interior de la célula están todos mis cromosomas. Si yo me hiciera ahora un mapeo genético, ahí me va a salir todas las enfermedades que yo puedo desencadenar: hipertensión, diabetes, migraña, un cáncer de mama, un cáncer de lo que fuera. Es como que esa carga genética ya la traes, y si me hacen el mapeo genético yo pudiera saber todo lo que puedo desarrollar. ¿Pero qué estudia la epigenética? La epigenética me dice que si yo protejo esta célula, esta carga genética que yo traigo no se va a manifestar. Es decir, haciendo un control de todo lo que me rodea, los genes, no los voy a dejar escapar. Y la pregunta del millón: ¿y qué es lo que va a proteger a esta célula para que este gen no manifieste? Por ejemplo, si yo traigo mi gen de diabetes, y normalmente uno dice, no, en mi casa son todos diabéticos, porque todos comen igual, todos son gorditos, todos tienen los mismos hábitos, todos toman gaseosa, todos comen muchos panes, tienen malos hábitos, nadie hace ejercicio. Pero si uno de los hijos decide hacer un cambio de hábito, decir, no, yo no voy a comer así, empieza a comer saludable, empieza a hacer ejercicio físico, baja de peso hasta que se mantiene y logra ser un atleta. ¿Qué hizo él? Protegió esta célula para que este gen no manifieste. Si le hacemos un mapeo genético, él tiene el gen para ser diabético, pero no dispara el gen, no se enciende el gen. ¿Por qué? Porque por epigenética yo he controlado toda esta cobertura de la célula para que el gen no manifieste. Lo mismo pasa en asma bronquial. Si este paciente está expuesto a todo lo que le genera la crisis, ¿no? Que son aditivos alimentarios, generalmente el tipo de alimento. Para mí, asma bronquial está extrema y proceso de antígeno, anticuerpo muy relacionadas con intestino. ¿Por qué? Porque en un intestino hiperpermeable, proteínas de mayor peso molecular van a pasar. Lean bastante hiperpermeabilidad de intestino. Ahorita están de moda los probióticos, hace años que los usamos, pero como que recién empiezan a ver que responden los pacientes. ¿Por qué? Hiperpermeabilidad de intestino deja pasar moléculas más grandes. Y si la molécula es muy grande, ¿qué dice el organismo? Esto es extraño, y empieza a generar anticuerpos y empiezan las reacciones de antígeno-anticuerpo, que de acuerdo a la localización que vaya a tomar, va a ser la manifestación clínica que nos va a presentar, desde una fiebre de Leno, un shock anafiláctico, un asma bronquial o simplemente una alergia. La fisiopatología que hemos visto muy someramente, esa es la misma para toda reacción antígeno-anticuerpo. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Fisiopatológicamente, entonces, estoy frente a un proceso de obstrucción que es emergencia, a inflamación, que vamos a ver de usar los glucocorticoides, y con una hiperreactividad bronquial, el paciente se llena de secreción. Y finalmente esto termina siendo un remodelado y modificándome muchísimo ese tejido bronquial. Ya, vamos a pasar un poquito. Acá, ¿qué me va a interesar? Acá tengo esos mediadores. Cada vez, si ustedes leen un poquito la literatura, cada vez se aumenta el número de mediadores. Es lo que libera el mastocito cuando hay estos procesos. La histamina es el más estudiado, probablemente el que está en mayor cantidad. Sin embargo, si yo ahora tengo un paciente con crisis asmática y solo le doy un antihistamínico, no mejora. Si hace una alergia, sí mejorará, pero en la crisis asmática no. ¿Por qué? Porque no es el único que se libera. Entonces, se utilizó más bien como profiláctico el ketotifeno, que es un antihistamínico H1, y ese antihistamínico, además de bloquear el receptor H1 de histamina, cuando ya se liberó, también evita que ese mastocito se controle, se estabilice y no libere tanto, haga menos liberaciones. Entonces se lo consideró como un estabilizador del mastocito. Es un efecto farmacológico extra que viene a tener el ketotifeno. Es el único antihistamínico que probablemente lo usaremos como profilaxis de crisis, pero no por su efecto de bloquear el receptor de histamina, porque ya se liberó. ¿Por qué? Porque la histamina no es el único que se libera. ¿Quién más se libera? Leucotrienos de la línea 4, prostaglandinas de la línea 2, que son las inflamatorias. Prostaglandinas línea 1 y 3 son antiinflamatorias. 2 proinflamatorias. Triptasa. Cada vez más, acá falta factor de agregación plaquetaria, factor de necrosis tumoral, heparina. Ya vamos a ver por ahí, hay una lista un poquito más completa, muchísimo. Eso dan una respuesta asmática temprana,
pero de broncoconstricción. ¿Es emergencia? Sí, pero una respuesta tardía inflamatoria. O sea que acá, si yo sé esa fisiología, voy a atender la broncoconstricción y sé que voy a tener, una vez broncodilate, todo un proceso inflamatorio posterior que va a complicar al paciente, que me va a hacer que yo mantenga mi tratamiento por más días, porque sé que atrás viene un proceso inflamatorio. Tenemos entonces una fase temprana en el asma. Antígeno, anticuerpo, degranula el mastocito y viene toda la broncoconstricción, aumenta producción de moco, ok. Pero eso es el inicio, y más tardíamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo vamos a ver en una lámina siguiente en detalle, que ese antígeno o alergeno es lo mismo, al interactuar con la inmunoglobulina G, empieza a activar otras células que son los macrófagos, empieza a activar a los linfocitos. Primero son los linfocitos cooperadores, los TH2, y después se liberan interleuquinas de la línea 1 a la línea 4, varias interleuquinas, y va modificando y va dando señales a los macrófagos, a los eosinófilos, a los linfocitos B. ¿Para qué? Para que estos linfos B segreguen mucha inmunoglobulina G y va llenando al mastocito de inmunoglobulina G. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que tengo una fase temprana de reacción antígeno-anticuerpo, pero luego estos alergenos empiezan a modificar mi sistema inmune sobre neutrófilos, sobre los linfocitos, sobre eosinófilos, haciendo toda una producción de estas células que se caracterizan en el asma bronquial por estar en elevada densidad. Aquí lo vemos, aquí está más bonito. Bueno, ¿cómo es que esto va a pasar? Pues nosotros vamos a tener aquí al alergeno, ¿ok? Ese alergeno es captado por la célula presentadora de antígeno. Estas dos son células presentadoras de antígeno. Cuando eso ocurre, empiezan a activarse en estas células presentadoras de antígeno estos primeros linfocitos que son cooperadores y se van diferenciando en TH2, TH9, TH1, TH17. Ellos se van diferenciando. ¿Gracias a qué? A estas interleuquinas que se van secretando, interleuquinas de la línea 4, 5, 13, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, van haciendo su diferenciación y promueven la migración y la maduración de ¿quién? De eosinófilos, de neutrófilos, de linfocitos B, y van a ir activándolo a los mastocitos, hacen la neutrofilia, van modificando los linfocitos B y van secretando mucha cantidad de eosinófilos. O sea que fíjense que más allá de que me provocó el broncoespasmo, este antígeno es captado por la célula presentadora de antígeno y van modificando mis células porque se van liberando diversas interleuquinas y ellos se van diferenciando. ¿En qué voy a terminar? Haciendo una migración y maduración de eosinófilos, neutrófilos, infiltración de mastocitos, síntesis de inmunoglobulina G por los linfocitos B. En la vía aérea va a haber una hiperplasia, va a haber músculo glandular y mucha secreción de moco, va a haber hipersecreción exagerada. O sea que ese antígeno me ha provocado un despertar de esta célula autoinmunitaria. Por un lado, hasta ahí, pero se ha visto que las células del epitelio respiratorio, cuando reciben el alergeno, esto es bastante más nuevo, activan un receptor que se llama Top-like. ¿Quién es este receptor Top-like? Revisen la literatura, esto es bastante nuevo. Aquí la farmacología está prestando toda su mirada porque donde hay inflamación hay activación de estos llamados receptores Top-like. Y el alergeno que interactúa con este epitelio bronquial empieza a activar este receptor Top-like. ¿Qué hace? Libera citoquinas proinflamatorias. ¿Quiénes son? Interleuquina 33, interleuquina 25. Estos son relativamente nuevas. Entonces, cuando ellos liberan,
esas interleuquinas, empieza una estimulación de la inmunidad innata. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estas células epiteliales colaboran a las células presentadoras de antígenos, que son estas, ¿no? Y a toda la línea de maduración de estos linfocitos, estableciendo un puente entre la inmunidad que va a ser la innata con la adaptativa. O sea que las dos se van a unir y se van a activar. ¿De acuerdo? Estos top-like lo que van a permitir es estimular a las células de inmunidad innata. Pero a la vez, toda esta liberación de estas nuevas interleuquinas estimulan también a estas células presentadoras de antígeno y estimulan también la inmunidad adaptativa, o sea que una potencia a la otra y las dos quedan extremadamente activadas, ¿ya? O sea que fíjense que no es solo que tengo el broncoespasmo, tengo un proceso inflamatorio que se va cronificando. ¿Por qué se va cronificando? Porque se está estimulando inmunidad adaptativa gracias a la maduración o diferenciación de los linfocitos, principalmente los linfocitos B, que van a generar mucha cantidad de inmunoglobulinas G, a la vez que también se activa la inmunidad innata, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, está muy calladito. Okay. Estos mediadores son muchísimos: linfocitos, leucotrienos, bradicinina y luego las moléculas de adhesión cuando ya aumenta mucho la cantidad de las inmunoglobulinas G. Y aquí tengo más completo todavía. ¿Quiénes son esos mediadores? Histamina es uno solo, por eso un antihistamínico no me revierte una crisis. Leucotrieno, línea 4, prostaglandina, tromboxano, factor de agregación de plaqueta, bradicinina, taquicinina, incluso las especies reactivas del oxígeno, por el aumento de radicales libres y por la disminución del estrés oxidativo en el paciente, la disminución de su sistema natural para hacer la oxidación, entonces su estrés oxidativo se eleva, adenosina, óxido nítrico, factores de crecimiento, cada vez mayor el número de mediadores que se liberan o que se conocen. Una vez ya se liberó, pues yo voy a tener la broncoconstricción, voy a tener todos los cambios que hemos visto. ¿Qué fuera lo ideal para mí? Lo ideal para mí era que esto no se degranule, que quede guardado en el mastocito. Y a esos fármacos le vamos a llamar fármacos profilácticos en el asma bronquial. Una vez ya se disparó todo, es más difícil controlar y habrá que controlar la crisis. Pero la terapéutica, ¿hacia dónde se proyecta ahora? A tratar que no libere esos mediadores, tratar de disminuir las recurrencias de las crisis. Finalmente ese va a ser el objetivo. Si la crisis ya está, no queda otra de controlar, pero un buen tratamiento, que es lo que apunta ahora. Ahora usamos estabilizadores del mastocito como montelukast, cromoglicato, neocromilo. El corticoide tiene ese efecto. El problema es su alta toxicidad, que yo no lo puedo usar en los pacientes en el largo plazo, ¿no? Entonces la terapéutica apunta a estabilizar el mastocito y disminuir la liberación de esos mediadores. Muy bien. Acá, bueno, todo lo que hemos visto, ¿no? Este mastocito, esos son los alergenos, esos son las inmunoglobulinas E y libera. Y va destruyendo todo este árbol bronquial, todo el epitelio. Y ese epitelio ya se modifica, entonces ya sufre un remodelado, empiezan los fibroblastos, le quitan elasticidad, aumentan producción de moco, un remodelado que me va a quitar la funcionalidad de ese tejido, ¿no? Entonces tengo inflamación, primero diría yo obstrucción, con una hiperreactividad bronquial que va a terminar en inflamación, y esto se cronifica, va a ser un remodelado, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, metaplasia del tejido. Fíjense, esto es un tejido normal y acá esto se va modificando, disminuyendo bastante el calibre del vaso, se hiperplasia el músculo liso, pierde su elasticidad, prolifera glándula mucosa. Entonces vamos a tener muchas consecuencias ya en lo que va a ser ese remodelado. Se infiltran macrófagos y linfocitos, que ellos fueron activados, ¿verdad? Por las interleuquinas 6, 4 y empezaron a producir muchos las inmunoglobulinas G, a fibroblastos, y perpetúa la inflamación.
Eso es importante. Se proliferan los fibroblastos, se hipertrofia el músculo liso bronquial. Entonces tiene menos elasticidad, menor capacidad para contraerse y relajarse. Angiogénesis, aumenta la vascularización, mayor tejido conectivo, se engrosa la membrana basal, hace fibrosis, pierde actividad, se destruye el tejido y hay una obstrucción de la vía aérea. Importantísimo. Entonces esos son todos los cambios que sí es importante conocerlos, porque no solo es asma bronquial, dile salbutamol, no, yo tengo que saber que voy a tener una fase más tardía inflamatoria y en la medida que yo tengo mayor evento de crisis, la inflamación se cronifica y si la inflamación se cronifica voy a tener todo este remodelado que cada vez va a ser más difícil controlar al paciente. Entonces, ¿hacia dónde va todo mi objetivo terapéutico? Disminuir las recurrencias de las crisis, ¿no? Bien. Ese remodelado, ¿en qué va a consistir? Se engrosa la pared de la vía respiratoria. Tiene mayor rigidez, le va a costar más contraerse y relajarse, se va a distender menos y disminuye la luz del área. Entonces cada vez el ingreso de aire va a ser con mayor dificultad. A eso le suma una hiperreactividad, o sea que antes algún alergeno que no le hacía crisis ahora le hace porque hay una hiperreactividad, ¿ok? Alergenos, frío, ejercicio, estrés, cada vez mayor número de alergenos me va a desencadenar las crisis. Bueno, esto no lo puedo pasar. Bien, factores de riesgo muchos. Los ambientales son los que más me interesa de manejar porque entre edad, sexo y la predisposición genética, eso ya lo traemos. El tema es hacer una buena epigenética para que esto no manifieste y tratar de controlar estos factores, alergenos, contaminación, cigarrillo. Para mí acá un factor importantísimo es la dieta. Una dieta inflamatoria lamentablemente nos hace mayores crisis. Nadie mira intestino, hiperpermeabilidad como disparador. Intestino es una mucosa, árbol bronquial es mucosa, nariz mucosa, ¿no? Entonces ellos están en completo por el sistema GALTS, es el tejido linfoideo asociado a la mucosa. El intestino comunica a todas las mucosas y piel, lo que está pasando ahí va a pasar en todas mucosas y piel, ¿no? Entonces, para mí ahí un disparador importante va a ser una hiperpermeabilidad con una disbiosis de intestino, que normalmente no la relacionamos, porque el objetivo ¿cuál va a ser acá?